Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Más allá de la cantidad de materiales que haya y los diversos géneros, ámbitos, temas que abarca, creo que un elemento fundamental es que uno trae en el bolsillo algo que realmente vale el darle el tiempo, el disfrutarlo, el gozarlo, y no importa dónde uno se encuentre. Entonces, precisamente Descarga Cultura lo que ha hecho ha sido de una manera muy positiva, con objetivos muy claros de cumplir con una función institucional que es la difusión de la cultura, el hacerlo de una manera muy profesional, empleando estas características tecnológicas y fundamentalmente, pues sí, consumerizando la cultura, pero en el muy buen sentido, ¿no? O sea, en un sentido que lo haga llegar a un gran público y no solo aquel que de pronto sí tiene un tiempo para llegar a los espacios culturales universitarios, sino que lo puede tener en su bolsillo. Hola, estamos muy contentos de estar en un nuevo episodio del podcast Descargacultura.unam. Yo soy Isaac Regalado y como siempre me acompaña mi amiga y compañera Paola Famitsai. Gracias por estar escuchando este nuevo episodio. Hoy tenemos como invitado a una de las personas fundamentales en la creación y evolución de Descargacultura.unam. Fabián Romo Zamudio es actualmente responsable del Departamento de Tecnologías Emergentes de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, mejor conocida como DGTIC, de la UNAM. Actuario, especialista en desarrollar soluciones tecnológicas para la educación, la comunicación y la divulgación, Fabián Romo ha colaborado en importantes proyectos universitarios como centros de datos y supercómputo, sistemas de revistas digitales arbitradas, visualización científica, realidad virtual y varios proyectos más. Con todo ello, Fabián Romo se considera no tecnólogo, sino humanista. Y por eso hace 14 años creyó y volcó su experiencia para el desarrollo y resguardo de una plataforma como Descargacultura.unam, dedicada precisamente a la cultura y al humanismo. Justamente por esto yo quisiera empezar dándote la bienvenida, querido Fabián, pidiéndote que nos compartas ese momento en el que se te planteó hace 14 años la idea de alojar dentro de los servidores de la UNAM una plataforma como la de Descarga Cultura. ¿Te acuerdas de aquel entonces? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, por supuesto que me acuerdo al respecto de esa época. Estamos hablando de pues la primera década de este siglo, en donde ya había una serie de tecnologías que se habían venido consolidando a nivel mundial. Como sabemos, siempre esta parte de innovación presenta muchas opciones, pero no necesariamente todas llegan a un nivel de madurez tal que se hagan tan populares como para que cualquier persona las utilice. Y el planteamiento que en su oportunidad nos hizo la Coordinación de Difusión Cultural para crear Descarga Cultura fue que ya había una cierta cantidad de años en donde tecnologías como las del MP3 para la codificación del audio, otros protocolos y estándares para la codificación de video y demás, ya estaban presentes en muchos dispositivos. A eso se sumó el hecho de que ya había pasado por una cierta evolución la propia Internet y específicamente los servicios que se conocen como de consumo, en el sentido de cuál era el ancho de banda o la anchura de banda que en un momento dado un usuario promedio podía tener en su casa. El tercer factor importante fue, por supuesto, el aspecto de movilidad. El hecho de que ya no era imprescindible estar solamente en una computadora para poder acceder a los contenidos, sino que la estandarización de los dispositivos móviles
con una serie de características multimedia, permitió que más gente pudiera tener a este tipo de contenidos, a este tipo de repositorios, de una manera profundamente sencilla. Y ese es el cuarto factor, ¿no? Que esta transformación de la propia web y de muchos servicios en Internet, el surgimiento de las aplicaciones móviles, etcétera, facilitó el hecho de que también se pudieran implementar este tipo de servicios, dado que pues para mucha más gente era muy sencillo acceder al contenido sin tener que tomar un curso o un diplomado, ¿no? Sino que era muy simple de descargarlo, de conocerlo, conectar los audífonos y acceder al contenido, ¿no? Entonces, se combinaron múltiples factores a nivel mundial en cuanto al tipo de tecnología y específicamente en la institución en cuanto a esa posibilidad de generar contenidos y darlos a la comunidad de una manera bastante accesible. En ese entonces, Fabián, también, el podcast, dentro de todo esto que estás mencionando, era un formato que apenas se empezaba a conocer, ¿no? La cultura de escuchar contenidos se volcaba totalmente a la radio, a los CDs y algunos otros dispositivos que también acabas de mencionar. Pero ¿nos puedes compartir cuál es tu visión sobre cómo se ha evolucionado en la generación y consumo en estos contenidos de audio? Claro, tomemos en consideración que, como bien lo mencionas, esta parte del podcast ha venido transformándose de ser originalmente solo una parte de audio, ahora ya son multimedia, ya tienen por supuesto video, o bueno, ha incluso evolucionado a cuestiones incluso más simples, ¿no? En el sentido de que tenemos ahora aplicaciones que privilegian el hecho de que el contenido sea, en mi opinión, excesivamente corto, pero muy puntual en cuanto a la temática. Entonces vemos varias rutas de transformación en cuanto a ello, de evolución en distintos ámbitos. Primero, por supuesto, el hecho de transformar prácticamente cualquier dispositivo en un punto de creación. O sea, ya no es solamente tengo un estudio de grabación con una inversión multimillonaria para poder grabar audio y video, sino que hoy en día cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie puede tanto acceder a contenido como generar contenido. Entonces, aquí ya hay una transformación del tradicional usuario, consumidor en creador. Y creo que en ese sentido la experiencia con Descarga Cultura ha sido muy importante, porque esto ha dado no solamente el hecho de poner contenido de manera mucho más puntual y eficiente en las manos de la gente, en sus oídos, sino también el hecho de que existe esta posibilidad de réplica, ¿no? y de reproducción continua del contenido de múltiples formas. Y cada persona también se está dando cuenta de que tiene esas posibilidades de ser creador. En segundo lugar, creo que también una línea interesante es cómo se consume ese contenido, bajo qué circunstancias. Que antes, por ejemplo, lo que hacíamos era leer un libro, donde buscábamos un espacio, un cierto tiempo, un horario, etcétera, etcétera, para acomodarnos y darle ese tiempo al libro. Hoy en día, la ubicuidad de los contenidos que nos enseña este tipo de tecnología nos permite acceder pues lo mismo a piezas musicales que audiolibros, etcétera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo único que necesitamos es que el dispositivo tenga batería, ¿no? Y tener conectividad. Y bueno, eso se ha vuelto cada vez más omnipresente. Entonces, lo que vemos es también una superficie de contacto, se le puede llamar así, con los contenidos mucho más amplia. Y sin lugar a duda, lo vemos en los siguientes años, porque es un flujo natural, el hecho de que para la gente sea mucho más fácil acceder al contenido, pero también hay un riesgo, porque no todo es miel sobre hojuelas. Y el hecho es que pueda también dispersarse más la gente en cuanto a el material al que accede. Y entonces a veces incluso llega como este efecto que ha ocurrido en el caso particular de la televisión, el famoso zapping, de estar cambiando entre contenidos y al final no establecerse en ninguno o no terminar de oírlo, o vemos el efecto de ciertas plataformas estas de los microvideos, como también se les llama, que es un reflejo de un hiperconsumo, si se le puede denominar así, de todo en unos cuantos segundos, y entonces hay un déficit de atención importante cuando las obras o los contenidos duran más de 3 minutos. Entonces, sí hay patrones que han variado de manera muy importante, esta altísima accesibilidad, pero eso también, esta dispersión, esta
hasta a veces podremos decir fragilidad de acceso al contenido en cuanto a su adopción por parte del consumidor, que ya no es un consumidor, insisto, es un creador consumidor al mismo tiempo, pero que puede no establecerse al final en ningún estilo o ninguna preferencia por sí mismos. Retomando esto que comentabas sobre que ahora está tan al alcance poder ser incluso creador de cualquier contenido, ya sea audiovisual o solo en audio, para que nos demos una idea de todo lo que hay detrás de la posibilidad de escuchar un audio específicamente en Descarga Cultura en cualquier momento y lugar. ¿Tú qué resaltarías de esta plataforma tecnológicamente hablando? ¿Cuáles son estas características que la hacen única y cercana con los usuarios y que no es como precisamente esto espontáneo y desechable, ¿no? No, bueno, la pregunta es trascendental en ese sentido porque es una característica básica de Descarga Cultura. Descarga Cultura, a diferencia de otros podcasts y de otras fuentes de contenido que ya vemos que son muy livianas, no estamos catalogándolas como buenas o malas, ¿no? Simple y sencillamente tienen su nicho, tienen su ámbito, tienen su público, etcétera. Pero por lo mismo, Descarga Cultura también es una instancia, pero una es pionera, realmente un hito en el ámbito de la cultura en nuestro país, porque lo que hizo fue tener la visión de explotar una tecnología que se iba cada vez penetrando más en los grandes públicos a través de todas estas tecnologías, pero además usarlo de una manera muy a la tradición universitaria, ¿no? Contenido de calidad, que esa es otra característica fundamental, contenido curado, seleccionado, verificado, o sea, no cualquiera publica en el sentido de, voy a subir algo a Descarga. No, para que algo se publique en Descarga Cultura es porque ha sido revisado por muchas personas, la gran mayoría de ellos expertos en el tema, en el tipo de contenido, no solamente en el ámbito técnico, que eso también es otra característica fundamental, o sea, no se encuentra cualquier cosa que se corta y se oye mal, ¿no? O sea, hay todo un cuidado y un manejo de la producción y la generación del contenido. Entonces, el usuario de Descarga Cultura sabe que está accediendo a la cultura en directo desde la UNAM, lo cual ya es garantía de muchas cosas, pero que además pues, la institución, como siempre, preocupándose por la calidad y el nivel de los contenidos que está proporcionando. Entonces, para mí, siempre a la gente que conozco, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis conocidos, les recomiendo mucho Descarga Cultura por eso, fundamentalmente porque realmente es algo de calidad, en todos los sentidos, en su contenido, en su producción, en su generación, distribución, alcance, los objetivos que tiene en sí mismo la plataforma. Oye, Fabián, y bueno, también uno de los apoyos fundamentales que brindas a Descarga Cultura a través de la DGTIC es el alojamiento y resguardo, que creemos que es un tema muy, muy importante. ¿Tú puedes platicarnos en qué consiste y qué implica este gran resguardo? Quisiera precisar antes que otra cosa que, por supuesto, pues este es un servicio que proporciona la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación a la Coordinación de Difusión Cultural y a la universidad en sí, no yo. Participo en ello, pero... Bueno, eres parte. He sido responsable de ello y soy parte de ello, pero no lo proporciono yo, sino lo proporciona la propia DGTIC, la UNAM para la UNAM misma. Claro. Y en ese sentido, el apoyo consiste fundamentalmente en el alojamiento de todo el sistema de base de datos y de clasificación, así como también de los contenidos, los audios y todos los materiales y demás que constituyen el acervo tan rico de Descarga Cultura en los servidores del centro de datos que está a cargo de la DGTIC. Entonces, durante todos estos 14 años, eso es lo que se ha venido proporcionando. Cabe decir, porque también a veces no somos muy sujetos a la autocrítica, en lo particular a mí sí me gusta serlo, y hemos tenido momentos complicados, porque bien dicen que la tecnología no tiene palabra. Hemos pasado en algunas ocasiones por situaciones algo delicadas, de que de pronto algún disco duro se atoró, algún sistema se movió del lugar a donde no tenía que moverse, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo yo, ha sido uno de los servicios más estables en términos de toda su cadena de producción, desde cómo se genera, cómo se clasifica, cómo se cataloga, se cura, se sube, se publica, se difunde y físicamente dónde se distribuye y cómo se distribuye. Entonces, eso creo que también ha redundado mucho en el prestigio que tiene la plataforma, porque es un trabajo ante todo de mucha gente.
Sí. Hay muchas personas involucradas en este proyecto, que yo me atrevería a decir no es un proyecto, es un servicio regular que la UNAM da a la nación mexicana, no solamente a su comunidad, porque esa es otra característica fundamental de aquí no hay una suscripción, aquí no hay un cobro, aquí lo que hay es cultura 100%, directa y sin escalas y sin edulzantes ni edulcorantes, ¿no? O sea, tal cual y como es. Entonces eso creo que lo hace aún mucho más atractivo para todos, y la verdad yo me siento muy, muy orgulloso y ante todo agradecido de haber sido una piececita en todo este proyecto, dentro de todo lo que hace nuestra institución y sus entidades y dependencias para proporcionar este tipo de servicios. Fabián, de lo que a ti te gusta escuchar, ya sea música, radio, en Descarga Cultura, los podcasts, ¿cuál es tu momento favorito del día para escuchar? Esa es muy divertida pregunta. Me encantaría decir que luego todos los días procuro darle su espacio al menos unas 3 o 4 veces a la semana. Sí, hay veces en que por el trabajo además es un poco complicado, pero también por lo mismo, incluso hasta por respeto a la propia producción y demás, en lugar de ponerlo, sabemos que todos tenemos nuestros ruidos de fondo, ¿no? No, Descarga Cultura para mí no es un ruido de fondo. O sea, es algo a lo que me gusta darle su espacio y su tiempo. Y tengo 2 momentos muy particulares. Uno, generalmente es manejando. Obviamente descargo algún tipo de... Me gustan mucho los audiolibros, es mi pasión número 1. De hecho, yo también procuro generar algunos audiolibros para mi consumo propio, ¿no? No los distribuyo, pero me encanta porque creo que bien. Eso es algo muy práctico, además de que es algo que he visto con algunos alumnos y demás, el hecho de que el propiciar que la gente lea, que es un requerimiento importantísimo en nuestro ámbito cultural y educativo de México, que la gente leyera más. Curiosamente con estas tecnologías se estimula mucho. Por ejemplo, he procurado que algunos conocidos aquí, alumnos y demás, cuando les caiga un libro en las manos, lo graben, no les cuesta nada. Si eso se lo puedes de pronto prestar a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, además que no puede leer el libro, pero lo puede escuchar. Eso es parte de las herencias de Descarga Cultura. Y a eso me refería desde el inicio de esta plática. Tú también eres productor. Claro, puede haber ahí cuestiones de derechos y demás, sí, pero no lo estás distribuyendo comercialmente, no lo estás haciendo con afanes de lucro. Incluso lo estás haciendo en un ámbito muy cerrado, como puede ser tu propia familia. O para ti mismo, para efectos de repasar. Pero el efecto que se tiene bien interesante es que la gente retiene más porque verbaliza lo que está leyendo. Entonces, si me preguntas, lo que más me gusta son los audiolibros. Para mí es una pasión. Y por supuesto, en segundo lugar, la música. Y para la música, mi momento especial es el fin de semana. Quiero plantearte esto. ¿Qué le dirías a estas personas que tienen que ver con lo que estás diciendo, que ven un poco como competencia el audiolibro o lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Como literatura para escuchar? ¿Qué podrías decirles a estas personas que tienen como esta cierta como reticencia a acercarse a la cultura desde el escuchar? Yo lo que les diría es, dense la oportunidad, incluso, como ya lo hemos mencionado, en su propia voz. O sea, yo creo que llegará el momento, cuando hablamos de accesibilidad, por ejemplo, y de inclusión no son solamente cuestiones de género. Iniciamos en la UNAM desde hace algunos años un proyecto del cual parte de ello fluyó a Descarga Cultura, como fue el hecho de facilitar a personas con problemas visuales el que accedieran a contenidos de libros que por obvias razones, que no estaban en braille o algo así, o no se podía acceder a un lector de libros para ciegos, pudieran ellos acceder al contenido. Entonces, la tecnología nos está haciendo más incluyentes en muchas cosas y nos está llevando a que, si a mí me lo preguntan y yo puedo estar escuchando un libro cuando voy en un transporte público, en donde lamentablemente he de confesar que me mareo leyendo un libro físico, incluso estoy despertando más mis sentidos, estoy alerta en múltiples puntos y el ser humano es capaz de procesar muchas cosas al mismo tiempo, lo hacemos y no nos damos cuenta. Entonces, dense la oportunidad de flexibilizar incluso su mente, de ponerse más alerta, de llenarse de más información, no atiborrarse, disfrutarlo y darse cuenta sin obligarse a que hay múltiples formas de saber, de conocer, de reflexionar y de pensar. Y creo que en ese sentido Descarga Cultura es una fantástica experiencia de cómo hacerlo
por la calidad de los contenidos, por cómo se ha venido. De verdad, creo que es un proyecto de un profundo amor de la universidad y a compartir cultura con los demás. Entonces, creo que es mi mejor recomendación. Pues Fabián, te agradecemos muchísimo este tiempo, esta charla, ha sido muy interesante poder escucharte. Nosotros que pues llevamos ya un tiempo en este proyecto, pues poder platicar con alguien que estuvo desde el inicio y en un área tan fundamental. Agradecemos mucho tu conversación y el que nos compartas tu experiencia para todos los que nos están escuchando. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Para cerrar este episodio y tomando en cuenta las recomendaciones y gustos de nuestro invitado Fabián Romo, escucharemos a continuación el primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Maurice Ravel, con interpretación de la UFUNAM, junto con el cuento El mar, escrito por Ana de Gómez Mayorga y leído por Elena de Haro. Recuerda que al usar tus audífonos puedes disfrutar una mejor experiencia.
El mar. Era casi lo mismo decir el matrimonio Bartley que el matrimonio Sommer. Igual característica de hombría leal en el marido e igual sentimiento de deber acucioso en la mujer. Su edad, que fluctuaba entre 45 y 55 años en los hombres y poco menos en las mujeres, los ponía a cubierto de toda sospecha acerca de su mutua fidelidad. No tenían hijos, y a pesar de darse cuenta los cuatro del papel fundamental del hombre y de la mujer, no se sentían desdichados por no tener continuadores de su nombre sobre la tierra. Ellos y ellas eran macizos, robustos, sanos y sonrosados, de costumbres invariables y limpios principios, bien centrados en la vida. Refugiados después de la guerra en un país nórdico muy distante del suyo, se necesitaban mutuamente ambos matrimonios, no solo para darse cierto apoyo moral, sino para poner un poco de variedad en la forzosa monotonía de su vida y extender su afecto más allá de las paredes del domicilio conyugal. Era, pues, costumbre establecida que un domingo lo pasara casi entero un matrimonio en casa del otro, y las veladas se hacían por turno, cada tercer noche en cada casa. Una que otra ocasión iban al cinematógrafo, al teatro o a cenar fuera, y muy rara vez, iban a algún pueblecillo cercano, por la mañana de un día festivo, comiendo en el campo las provisiones que llevaran las mujeres y regresando temprano para rematar con la merienda y con la velada en casa de cualquiera de los dos matrimonios. Con su temperamento sajón y a su manera, gustaban de la música y pasaban muy buenos ratos oyendo, la mayor parte de las veces sin escuchar, los discos que constituían el capital social Bartley Sommer. Se entreveraba esta audición con los comentarios obligados acerca del tiempo y las costumbres o dichos de los vecinos y conocidos. Ningún amigo. Pero el tema principal de las conversaciones era la extraña fama que el país tenía. Corrían historias raras en todas las bocas de sucedidos increíbles. Algo sabía cada persona con quien se hablase. Algo que le había ocurrido personalmente o les había acontecido a personas conocidas. Y referían cada noche nuevos cuentos inverosímiles. Nunca atacaron el fondo de la vida de nadie, porque la ruda lealtad, la recia honradez del fondo de su ser, se los impedía. Un día que la señora Bartley fue al sector comercial que le quedaba cercano, vio en una tienda que no conocía, tal vez fuese nueva, unos frutillos de color encendido, entre amarillo y rojo, como los madroños, pero lisos y más grandes, con cierto aroma peculiar que los hacía apetitosos. Preguntó al vendedor cuál era el nombre de aquellos bonitos y raros frutos. «No sé decir a usted», respondió sonriendo el interpelado. «Los han traído de muy lejos y son muy sabrosos. Es todo lo que puedo informarle». Y siguió sonriendo. ¿Por qué pensó la señora Bartley que esa era una siniestra sonrisa? «Deme usted algunos», concluyó. Y pagándolos, volvió a casa con el pequeño descubrimiento que pondría novedad en la comida. Al final, y como sorpresa, los colocó en una fuente de cristal que puso en el centro de la mesa. En el momento en que lo hacía, oyó ruido de voces y pasos que le eran muy familiares, y asomándose por la ventana del comedor, vio que los Sommer abrían la verja y entraban en la casa. Atravesó el vestíbulo que daba acceso al comedor y a la pequeña sala y fue a recibirlos.
Saludaron cariñosamente a la señora Bartley, que llegó hasta el jardín, y se detuvieron 2 segundos ante unas delfinias hermosísimas que habían abierto aquella mañana. «Qué bueno que vinieron en este momento», dijo la señora Bartley. «Acabo de comprar unos frutos muy raros que de seguro ustedes no conocen y deseo que los prueben». Se dirigieron los 3 por la calecilla, cercada de menudas flores, hacia la puerta de entrada. Atravesaron el vestíbulo y al llegar al comedor, vieron al señor Bartley de espaldas a la puerta, tomando los frutos de la fuente que los contenía y llevándoselos a la boca. No volvió la cara con el ruido de las voces y los pasos. Los visitantes le dijeron riendo: «No vaya usted a dejarnos sin probar esos frutos maravillosos». Entonces, volvió lentamente la cabeza y cuando mostró la cara ante los 3, a plena luz, vieron con mortal espanto que no era él. Estaba cambiado. Era otro ser absolutamente distinto. Cetrino, enjuto, con nariz de pico de águila y ojos de sombrío mirar. Los vio con profunda extrañeza, como quien se ve de pronto perturbado en lo íntimo de su hogar por gente desconocida, y fue hacia el vestíbulo. Los 3 que lo miraban con ojos de demente lanzaron agudo grito al verlo avanzar hacia ellos. Pero él no se mostró agresivo, sino desagradado, compasivo desagrado. Los apartó casi y tomando un sombrero salió. ¡Los frutos! ¡Los frutos!, gritó la señora Bartley con los ojos desorbitados por el terror. Pero no podía resignarse a lo que estaba viendo, y con voz ronca llamó hacia el interior de la casa que no tenía otra salida. «¡Hebert! ¡Hebert!». Era el nombre de su marido. Sus gritos resonaban vanamente en la casa vacía y silenciosa. No tenían criados, y las otras casas estaban bastante alejadas de la suya. Los Sommer corrieron desatinados hacia el hombre que se alejaba, increpándolo, preguntándole qué hacía en la casa y quién era. Pero él traspuso rápidamente la verja y desapareció de su vista. Volvieron hacia la señora Bartley para confortarla e impedir que perdiera la razón. Pero cuando giraron en redondo y atravesaron el vestíbulo para entrar en el comedor, la señora Bartley no estaba en él, y en la pared del fondo, que fue cerrada y maciza, vieron una ventana. Una ancha ventana que daba hacia el mar. Un mar azul, tranquilo, ilimitado y misterioso, que invitaba a llegar hasta él.